¿Alguna vez sentiste que todo estaba contra ti, pero de pronto algo inesperado se alineó a tu favor, como si el universo te hubiese lanzado una cuerda? No fue suerte, no fue coincidencia, fue una respuesta, una consecuencia que no viste venir, pero que tú mismo provocaste sin saberlo. Porque lo quieras o no, todo lo que parece casualidad, en realidad obedece a un orden oculto que Maquiavelo, Jung y Einstein comprendieron de forma brutal. Yo también estuve en ese punto en el que piensas, todo es un caos, donde cada evento parece al azar, donde cada giro de tu vida parece una broma sin sentido. Pero cuando empecé a mirar con otros ojos, algo cambió. Me di cuenta de que la fortuna no es una diosa caprichosa, es una corriente con fuerza brutal que puedes aprender a leer, a entender y sobre todo a montar como si fuera una ola. No es magia, es estrategia disfrazada de coincidencia. Empecé a notar que ciertos momentos se repetían, que los nombres, los colores, las palabras, los gestos, todo tenía un eco, como si el universo no gritara, sino susurrara. Y los que no escuchan simplemente se pierden. Porque no basta con vivir, hay que interpretar. Y hay un punto en el que te das cuenta de que todo lo que llamabas casualidad era una conversación que tú estabas ignorando. Este video no es uno más. Si alguna vez sentiste que el mundo te habla en silencios, que hay momentos que parecen tramas escritas con intención, que hay decisiones que se sienten como empujones, este video no es entretenimiento, es una herramienta, es un espejo que te va a incomodar si sigues creyendo que nada tiene sentido. Pero solo si estás dispuesto a mirar diferente, porque lo que vas a descubrir aquí no está hecho para cualquiera. Está hecho para los que ya se cansaron de vivir como hojas al viento, para los que quieren entender el viento y usarlo a su favor. Por cierto, si esta sensación de que hay algo más te ha perseguido toda tu vida, suscribirte es un acto de rebelión. Aquí no explicamos el mundo, lo hackeamos. Maquiavelo no creía en la suerte como la entendemos hoy. Para él, la fortuna era una fuerza indomable, una bestia salvaje que no pide permiso ni da explicaciones. Pero también era moldeable. Quien tuviera el coraje de enfrentarla podía convertirla en aliada. La comparaba con un río furioso. Cuando se desborda, arrasa todo a su paso. Pero si lo anticipas, si levantas diques, si entiendes su curso, si entonces lo dominas, no lo detienes, lo diriges. Y en ese acto conviertes el caos en fertilidad, el desastre en oportunidad. Así pensaba Maquiavelo. Que la fortuna favorece a los audaces, a los que se ensucian las manos, a los que no esperan. La casualidad, para él, era la excusa de los cobardes. Todo evento que parece aleatorio, en realidad es una puerta, pero no todos se atreven a abrirla. Él decía que la mitad de nuestras vidas está en manos de la fortuna, pero la otra mitad depende de nuestra virtud. Esa fuerza interna que no espera milagros, sino que fabrica oportunidades. Virtud es asumir el control, es no quedarse paralizado mientras el caos ruge. Para Maquiavelo, la casualidad no era un evento sin causa. Era una intersección precisa entre quién eres y cuándo actúas. Tu carácter se encuentra con la circunstancia. Y si sabes responder, no hay azar que te detenga. Esto quiere decir que cada momento que llamas casual está cargado de responsabilidad. No es algo que sucede fuera de ti, sino algo que surge desde ti. El azar es solo el disfraz que le ponemos a nuestra falta de preparación. Y aquí va el giro. Si no crees en la casualidad, tu mente empieza a buscar patrones. No porque te vuelvas paranoico, sino porque algo dentro de ti despierta. Como si cada fragmento del mundo empezara a tener dirección, sentido y código propio. Tu percepción se vuelve una herramienta afilada, casi quirúrgica. Ya no ves eventos sueltos, ves señales conectadas, piezas de un rompecabezas que no sabías que estabas armando. Es como pasar de ser víctima del azar a ser lector del universo. Te vuelves cazador de coincidencias significativas, de esos momentos que parecen diseñados solo para ti,
Ya no ignoras los ecos, las repeticiones, los símbolos, los registras, los sigues. Y en ese acto pasas de ser espectador a estratega. Lo que nadie te dice es que dejar de creer en el azar no es superstición, es estrategia. Es una forma de recuperar el control interno, incluso cuando todo afuera parece inestable. Es elegir ver patrones donde otros ven accidentes. Porque el que ya no cree en la suerte empieza a actuar con intención. Deja de esperar y comienza a construir. Deja de flotar y empieza a maniobrar cada decisión como un capitán en tormenta. Aceptar que el azar no existe es aterrador, pero también liberador. Significa que tienes más poder del que imaginabas. Y que todo, absolutamente todo, puede ser parte de tu plan. Y si estás dispuesto a mirar más allá del caos. Carl Jung hablaba de sincronicidad. Eventos externos que se alinean con estados internos. No son magia, son espejos, son reflejos del alma proyectados en el mundo real, fragmentos de tu inconsciente manifestándose en escenas cotidianas. Un pensamiento que tienes y justo en ese momento alguien lo dice. Una imagen que sueñas y al despertar aparece en una conversación, una canción o una señal. No es coincidencia, es resonancia entre tu mundo interno y la realidad. Un sueño y al día siguiente ocurre algo que lo refleja. No como predicción, sino como conexión profunda con algo mayor que tú. Algo que siempre estuvo ahí esperando que lo vieras con otros ojos, con otros oídos, con otra intención. Jung no era un místico sin método, era un clínico, un explorador profundo de la psique humana que no buscaba respuestas mágicas, sino comprensiones estructurales del alma. Descubrió que esas coincidencias eran mensajes cifrados del inconsciente colectivo. Ecos que viajan desde lo más hondo de la humanidad y se reflejan en gestos, símbolos y repeticiones que pocos saben leer. Pistas de que el mundo habla, pero en otro idioma. Uno que no se enseña en la escuela, ni se mide con lógica. Un lenguaje antiguo que solo el que se atreve a sentir sin burlarse puede empezar a descifrar. Si tu vida está llena de casualidades raras, tal vez no estás loco. Tal vez solo estás viendo lo que los demás ya dejaron de ver. Como si tu intuición hubiera encendido una linterna en medio de una sala donde todos caminan a oscuras. Tal vez estás despertando una sensibilidad que la sociedad anestesia con ruido, prisa y escepticismo. Una percepción más aguda, más incómoda, pero también más libre. Y una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. No se trata de buscarle significado a todo. Se trata de no ignorar lo que se repite con demasiada precisión. Porque a veces el universo no grita, solo repite hasta que lo escuchas. Y aquí la pregunta. ¿Cuántas veces has ignorado esas señales por miedo a parecer ridículo? ¿Cuántas veces sentiste un impulso, una corazonada, un presentimiento, y lo callaste por miedo al juicio ajeno? Como si escuchar tu intuición fuera una debilidad, y no una habilidad superior. ¿Has sentido esas señales? Esa mirada que se cruza, ese número que se repite, esa sensación extraña justo antes de que algo importante pase. Y aún así, las dejaste pasar. Fingiste que no las viste. Las enterraste bajo el peso del escepticismo social. Pero ¿y si esa vergüenza fuera parte del filtro? ¿Y si solo quienes vencen ese miedo merecen las respuestas? Porque tal vez el universo no se comunica con los más lógicos, sino con los más valientes. Einstein decía que Dios no juega a los dados con el universo. No lo decía como una metáfora bonita, sino como una declaración filosófica. Una forma de decir que incluso el caos tiene leyes. Una frase que encierra una certeza. Lo que parece aleatorio, tiene una arquitectura invisible. Puede que no la entendamos aún, pero eso no la hace menos real. Los patrones existen antes de que los veamos. Lo que parece accidente tiene ecuaciones que aún no comprendemos. Y mientras tanto, jugamos dentro de un sistema de causas y efectos que responde a lógicas más profundas.
Einstein no negaba el misterio, lo dignificaba con orden. Tú no necesitas comprender la física cuántica para ver este principio en acción. No hace falta que sepas cómo se comporta una partícula cuando la observan, o qué demonios es una superposición. Solo necesitas mirar hacia atrás, hacia esos momentos que parecían insignificantes. Basta recordar cuántas veces una decisión pequeña, una palabra suelta, una elección que tomaste sin pensarlo mucho, terminó siendo una bisagra en tu historia. Un giro de 3 segundos que cambió años enteros. Eso no es azar, es estructura invisible. Una frase dicha en el momento justo. Una calle que tomaste sin planear. Una persona que conociste por error. Todo eso aparentemente trivial estaba jugando para ti o contra ti. Y si lo ves con la mirada correcta, lo usas a tu favor. Einstein era científico, pero también poeta del orden. No solo resolvía ecuaciones, contemplaba la armonía detrás del caos. Veía el universo como una sinfonía de leyes ocultas que solo los sensibles podían sentir. Veía belleza en los patrones, incluso cuando no podía medirlos. Sabía que detrás de cada número había una danza, y que las repeticiones eran versos escritos en el lenguaje del cosmos. No se trataba solo de entender, sino de admirar. Y eso es algo que puedes hacer también. No controlar el caos, pero bailar con él. No obsesionarte con la lógica, sino moverte con la intuición. Porque a veces, la forma más elevada de inteligencia es saber cuándo dejarse llevar. Y aquí está lo brutal. Muchas veces, cuando dejas de forzar el control, aparece el orden. No porque mágicamente todo se acomode, sino porque tu mente ya no está interfiriendo con lo que tiene que suceder. Cuando sueltas, el mundo responde. Es como si el universo esperara a que bajes la guardia para mostrarte el verdadero mapa. Ya no estás intentando empujar una puerta que se abre hacia ti. Dejas de pelear contra el flujo y empiezas a moverte con él. El orden no es ausencia de caos, es el arte de dejar que las piezas caigan donde tienen que caer. Y para eso a veces lo más estratégico no es insistir, sino saber cuándo rendirte con elegancia. A partir de hoy, cada vez que sientas que una señal aparece en tu vida, anótala. No importa si parece absurda, pequeña o ilógica. Lo importante es registrar lo que resuena, lo que interrumpe la rutina con una especie de guiño misterioso. Da igual si crees en eso o no. Porque no estás buscando certezas inmediatas, estás cultivando tu sensibilidad estratégica. Y como todo músculo, la intuición necesita repetición y práctica para fortalecerse. Estás entrenando tu percepción. Estás afinando tu radar interno. Y cuanto más anotas, más verás cómo los hilos invisibles del mundo se tensan justo cuando tú decides prestar atención. Tu diario de la fortuna es más que un cuaderno. Es tu mapa. Tu archivo personal de señales que no sabías que necesitabas registrar. Una bitácora que convierte lo invisible en visible, lo sutil en evidente. Ahí irás descubriendo patrones, repeticiones, ciclos. Verás cómo ciertas fechas se repiten, cómo ciertos nombres regresan, cómo ciertas ideas vuelven disfrazadas. Lo que parecía ruido se vuelve ritmo. Y poco a poco verás que las decisiones que parecían aleatorias, tenían sentido. No porque lo supieras desde el inicio, sino porque tu conciencia se amplió. Y eso es lo que transforma. Pasar de vivir sin mapa a diseñar tu propio sistema de navegación interna. No es escribir por escribir. Es establecer un canal entre tu percepción y lo que ocurre allá afuera. Es empezar a entrenar esa parte de ti que siempre has sentido pero rara vez ha sido escuchada. Es activar tu conciencia. Es permitir que tu mente deje de correr y empiece a observar, a unir puntos, a reconocer los ecos del universo que antes simplemente pasaban de largo. Es volverte testigo del diseño que antes ignorabas. Porque donde otros solo ven coincidencia, tú verás estrategia. Y donde otros ven azar, tú verás una oportunidad disfrazada de ruido. Hazlo un mes. Anota todo.
Cada coincidencia, cada repetición, cada frase que parezca venir de otro plano. No juzgues, solo registra. Confía en el proceso. Al principio parecerá un juego, un acto sin mucha importancia, pero pronto verás cómo se forman patrones, cómo lo que parecía ruido esconde dirección, como si alguien o algo estuviera orquestando pistas solo para ti. Y luego dime si el mundo no te está hablando, si no empieza a responderte con precisión quirúrgica, si no sientes que tu vida por fin tiene subtítulos ocultos que tú empezaste a leer. En la teoría maquiavélica, la virtud no es moral. No se trata de ser bueno ni justo. Se trata de ser efectivo, de tomar decisiones con el filo de la estrategia y el pulso de la audacia. Es potencia. Es fuerza canalizada. Una energía que no se deja llevar por emociones desbordadas, sino que convierte cada impulso en un movimiento quirúrgico, preciso, letal si es necesario. Es acción calculada. No reactividad, sino respuesta. La virtud es el arte de responder al caos con inteligencia fría y fuego interno, de mantener la calma en medio del incendio y usar las llamas como combustible. Recibir una señal es fácil, es como escuchar un eco lejano, una intuición que golpea suave pero firme. Todos la hemos sentido alguna vez, esa chispa que nos dice, hazlo ahora. Actuar en consecuencia no tanto, porque hacerlo implica riesgo, renuncia, decisión. Y la mayoría prefiere dudar en silencio antes que mover una ficha que cambie todo el tablero. Por eso pocos transforman su vida, no por falta de intuición, sino por falta de coraje. Porque saber qué hacer no es lo difícil es atreverse a hacerlo cuando no hay garantías, solo vértigo. El que domina la virtud no espera a que la suerte lo toque. La provoca con movimientos audaces, con decisiones que cortan la duda en seco. Es alguien que no reacciona, anticipa, dirige, actúa. La enfrenta sin miedo sabiendo que el caos solo asusta a quien no tiene plan. La seduce porque entiende que la fortuna admira a quien se lanza sin pedir permiso. A quien no tiembla cuando todo tiembla. Se vuelve jugador, no ficha. No se adapta al tablero, lo rediseña. Y tú puedes ser eso también, si estás dispuesto a dejar de actuar como si todo fuera accidente y empezar a moverte como si cada paso tuviera intención. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cuántas oportunidades has llamado casualidad, solo para no hacerte cargo de lo que implicaban? ¿Cuántas veces has visto una señal, una sincronicidad, una coincidencia brutal? Y la has ignorado para no tener que actuar. Porque si la aceptas como señal, ya no puedes hacerte el tonto. Ya no puedes mirar hacia otro lado. Te obliga a elegir. Te obliga a moverte. Y a veces, eso duele más que seguir dormido. Es más cómodo decir, fue pura suerte, que aceptar que el universo te está retando. Porque si todo es azar, tú no tienes que cambiar nada. Pero si todo tiene sentido, entonces tu próxima jugada importa más de lo que crees. Nos han enseñado a pensar que el universo es frío, aleatorio, sin sentido, como si todo estuviera a merced de fuerzas que no podemos entender ni controlar. Una existencia sin estructura, donde sobrevivir es lo único que se puede aspirar, porque es más cómodo, porque así no tienes que hacerte cargo de nada. Si todo es azar, entonces tus decisiones no importan, tus errores son justificables y tu estancamiento es culpa del destino. Si todo es azar, puedes quejarte sin moverte, criticar sin construir, sobrevivir sin elegir. Pero esa comodidad tiene un precio. Vivir desconectado de tu poder, ciego ante las señales, dormido en medio de una red de oportunidades invisibles. Pero cuando dejas de creer en el azar, también dejas de esperar. Dejas de sentarte a ver si algo sucede y te levantas a provocar que suceda. Se acaba la pasividad disimulada con esperanza. Empiezas a crear, a tomar cada día como un terreno fértil y no como una lotería. A entender que tu intención moldea las posibilidades que antes creías impredecibles. A ver las decisiones como portales
No como tiros al aire, no como tiros al aire, como puertas que se abren solo si tienes el coraje de girar el picaporte, como puntos de inflexión que antes parecían casualidad. No, corazón, estrategia consciente. No, corazón, estrategia consciente. Y eso molesta. Porque el mundo ama la narrativa de la víctima. Le encanta la historia del pobre que no pudo, del que sufre sin culpa, del que espera sin moverse. Pero tú no estás aquí para vivir según esa fórmula. No viniste a repetir excusas heredadas, ni a vestir tu inercia de humildad. Viniste a romper el molde con estrategia, con intención, con virtud. Estás aquí para hackearla. Para escribir una historia donde no pidas permiso. Donde lo que otros llaman suerte tú lo conviertes en consecuencia planificada. Donde la única víctima que queda es la versión tuya que no se atrevió. Lo que la mayoría llama casualidad, tú lo vas a convertir en ventaja estratégica. Porque mientras otros ven caos, tú verás patrones. Mientras otros reaccionan, tú anticipas. Cada coincidencia que descartes puede ser una pista perdida. Cada señal que capories puede convertirse en una ventaja invisible. Es un arte, detectar lo que los demás ignoran y usarlo como palanca. Y cuando logres hacer eso una y otra vez, ya no estarás jugando el juego. Estarás diseñándolo, convirtiendo el azar en recurso y las repeticiones del mundo en herramientas de poder silencioso. Estás rodeado de señales. Están en los silencios, en los errores que se repiten, en las palabras que se cruzan como si alguien escribiera tu guión desde otra dimensión. Pero si no las ves, no existen. Si no las registras, se disuelven. Solo los que afinan la mirada las ven. Porque la mirada no es solo con los ojos. Es con la intuición, con la memoria, con el cuerpo. Percibirlas exige estar más despierto que el resto del mundo dormido. Solo los que entrenan su acción las usan. Porque ver la señal y no moverse es igual que estar ciego. La vida es un ajedrez que parece dominó, lleno de fichas que caen. Hasta que entiendes que tú puedes mover la primera. No necesitas ser mágico. La magia es lo que ocurre cuando la estrategia se repite tanto que parece milagro. Lo tuyo no es hechizo, es atención entrenada. Necesitas ser despierto. No alerta como quien teme, sino como quien observa con elegancia. Despierto como quien entra en una habitación y ya leyó el patrón antes de sentarse. Percibir, anotar, actuar, sin perder tiempo en justificarte ni buscar aprobación. Esa es tu ventaja, ver antes. Esa es tu arma, decidir distinto. Esa es tu virtud. Hacer de cada señal una jugada invisible. Del otro lado del caos, te esperas tú, pero no el mismo tú que entró confundido, ansioso, buscando respuestas rápidas, sino uno más lúcido, más filoso, más despierto. Un tú con ojos nuevos, con una mirada que ya no busca excusas, sino conexiones, que ya no le teme al azar, porque aprendió a leerlo como un mapa cifrado, con una estrategia nueva, con un temple que no pide validación, con un plan que no necesita suerte, con una rebelión silenciosa, convertir el destino en diseño propio sin pedir perdón por querer dominar el juego. Así que aquí está el trato. Si llegaste hasta aquí, no lo tomes como un final, sino como una entrada. Este video no era solo para entretenerte, era una llave. Una sacudida que tal vez necesitabas más de lo que pensabas. Compártelo con alguien que sigue atrapado en la ilusión del azar, alguien que no ve las señales porque aún no aprendió a mirar. Sé el detonante en su historia, así como esta pieza fue un detonante en la tuya. Y si realmente todo esto hizo clic dentro de ti, demuéstralo con una marca simbólica. Deja en los comentarios la frase clave "Yo domino la fortuna". Que esa frase no sea un eslogan vacío, sino la primera jugada de tu nueva narrativa.